Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal estáis? Hoy traemos al canal al nuevo Renault Megane E-Tech, el Megane 100% eléctrico. ¿Quién lo iba a decir? Una gama como la del Megane, llegar a este nivel tan tecnológico y tan actual a día de hoy en esta nueva era electrificada. Un diseño que ya lo veremos, pero aquí ya tenéis una gran representación de que impacta, gira cabezas y es un coche muy bien terminado a nivel general. Pero hay muchos detalles que también podrían estar mejor, como todos los coches. Así que nada, acompáñenme en el vídeo de hoy y vamos a conocer en detalle este nuevo Megane E-Tech. Acompáñenme. Bueno, aquí ya tenemos el Megane E-Tech, ya en este 3/4 frontal con el que hicimos la bienvenida. Y aquí vemos ya al frontal en general, como este coche tiene unas ópticas delanteras full LED, muy bonitas, con una firma diurna también especial. En este caso, en esta unidad llevamos este paquete con estos añadidos específicos de la Fórmula 1 que le dan ese aspecto un poco más deportivo. Y vemos el capó, un capó bastante pequeño. Sí que debajo del capó llevamos el motor eléctrico, va en el eje delantero, y vemos aquí estas aristas que marcan un poco la parte lateral y la parte central, que ya desemboca en el nuevo logo de Renault, que va en este formato oscurecido, y además lleva allí la cámara frontal. Por supuesto, pasamos al lateral, nos encontramos todos estos negros brillos en las partes bajas que van por los pasos de rueda, va por los faldones, hasta llegar también al paso de rueda trasero para unirse con el paragolpes. Y aquí vemos estas llantas, unas llantas preciosas de tamaño 20 pulgadas con gomas 215/45 de perfil. En este caso, con unas gomas eficientes para tema de coche eléctrico, para mejorar autonomías, Efficient Grip de Goodyear. En este caso vemos también como este color, un color muy bonito, este gris que tiene un tono casi gris nardo, metalizado, pero lleva todo este techo en negro brillo. Vemos también elementos en cromo que van por la parte alta de las ventanas, y aquí en el pilar C hace una especie de C para taparnos allí un poco todo el tema de la maneta de la puerta. Ahora nos hemos acercado, el coche se ha abierto y aquí vemos cómo la maneta delantera abre para nosotros tener acceso a la puerta delantera. Los espejos se abaten eléctricamente y vemos toda la zona baja en goma negra. Aquí justo en este faldón vemos este elemento en plástico también para proteger, y como la línea del coche mantiene una chapa bastante uniforme. Únicamente aquí tenemos este corte en la parte baja para darle este dinamismo a la zona baja, y automáticamente el pilar C marca con contundencia un músculo y una cintura corta, pero que marca muy bien. Más bien parece ya un crossover, ¿no? Se ve bastante grande, estas llantas 20 pulgadas rellenan muy bien este espacio. Es un coche que, bueno, ya nació para llevar este tipo de llanta, así que bueno. Y vemos, por supuesto, no llevamos ni techo panorámico ni practicable. Aquí vemos este alerón que tiene una caída bastante pronunciada con los aletines y una luneta. Esta luneta tiene poca visibilidad para la parte trasera, pero eso lo resuelven con una cámara que va justo aquí integrada en la parte interior para verlo en el espejo interior, que lo veremos en la parte dinámica. Un paragolpes, unos pilotos traseros unidos, aquí veis con la firma lumínica, todo muy bonito. Aquí el nombre Megane, el pulsador para abrir este portón y un paragolpes también con este añadido en este color de este paquete, y no vemos ningún tipo de salida de escape ni nada por el estilo. Otra cámara para la ayuda al parking y por supuesto una trasera también muy recta con su musculatura bien marcada. Vemos aquí también
un poco los aletines que tienen que incorporar por el tamaño de llanta. Así que nada, un coche bastante bonito, así que vamos a ver el interior. Comenzamos por el maletero. Vamos a pulsar aquí, ya tenemos el portón abierto, no es de funcionamiento eléctrico. Y bueno, vemos ya un maletero con mucho plástico para revestir la mayor parte del portón. Aquí también vemos buena terminación en la boca de carga. Vemos plástico, vemos también este gamuzado, ganchos, vemos también luces en este extremo, otro gancho y bueno, unas formas bastante rectas y una capacidad de 340 litros. Es muy profundo, como veis, de la boca de carga tenemos mucha profundidad y 1300 litros de capacidad máxima abatiendo los asientos en formato 70-30 y obtendremos esta capacidad máxima. Un maletero que para su segmento y para 4 ocupantes va sobrado, pero también hay que tener en cuenta que si quieres mucho maletero ya tendrás que recurrir a otro tipo de categoría, ¿no?, de coche. Pero en este caso, para esta categoría del Megane y en el sector eléctrico, en esta categoría eléctrica, tenemos un muy buen maletero. Buenos asideros, así que la altura también para la carga correcta, algo altillo, pero tenemos también mucha profundidad, así que podremos aprovechar este espacio. Por supuesto, aquí debajo también tenemos un pequeño hueco donde podremos guardar los kits de emergencia y por supuesto el cable de carga. En este caso, al ser eléctrico, generalmente debajo del capó delantero llevamos otro pequeño maletero, pero en este caso llevamos el motor. Vámonos para adentro. Plazas traseras, apertura aceptable, plásticos duros, aquí plástico también, aquí este elemento símil aluminio, manetas en negro brillo y aquí encontramos, bueno, algo ya de polipiel, elevalunas automáticos, eléctricos. Aquí en esta zona de la bandeja va cubierta para evitar ruido y tener una mejor calidad, ¿no?, de tacto, así que está muy bien. Y vamos a entrar. Yo mido 1,77 y ya como habéis visto tuve que bajar un poco la cabeza para poder entrar. Ajustamos, cerramos. Buen ajuste al cerrar la puerta. No hemos notado ningún tipo de sonido exagerado de chapa. Está bien. Y bueno, aquí voy en una banqueta con buena comodidad. En este caso tapizado en cuero, en este acabado. Las lumbares no sujetan mucho. Tampoco es un corte deportivo este coche. Y espacio aquí para las rodillas, 2 dedos de separación. La banqueta puede ir un poco más para adelante, ya que se regula para facilitar el acceso a la plaza del conductor. Viene un poco para detrás, así que esto tenemos buen espacio. Eso sí, para extender las piernas no tanto, aunque también podemos subir un poco este nivel, esta altura del asiento, ya que tiene regulación eléctrica, pero ya también tenemos un poco menos de espacio para el techo. Es un coche que tiene aquí una altura, bueno, justita, ¿vale? Yo mido 1,77 y aquí prácticamente llevo 3 dedos muy rozando. Así que una persona un poco más alta que yo ya tendrá aquí un poco más de limitante, al igual que el entrar aquí justo por esta caída del techo. Tenemos la iluminación aquí en LED, que bueno, se me hace bonito, ha estado bien, pero un poco escaso, ¿no? Para el interior, cuando estamos en oscuridad, sí he notado un poco de poca iluminación. Eso sí, tenemos bolsillos aquí justo de los respaldos, consola central con 2 salidas de aire con regulación de caudal y 2 puertos USB-C justo debajo para conectividad. El suelo es totalmente plano, así que tenemos buena disposición para la plaza central. Vamos a ver qué tal es. Pues lo que es el dibujo del mullido del asiento de la parte baja es un poco más incómoda, aunque bueno, vamos un poco más altos. Aquí ya voy pegando con la rodilla, aquí tengo un dedo de separación. Todo esto se puede ajustar para evitar este problema. Aún así, como es mullido el asiento, no nos molesta demasiado la rodilla. Así que para viajes puntuales no lo veo tan mal. Eso sí, en anchura yo mido 1,77 y no estoy en mi mejor forma. Aquí 3 adultos irían con algo menos de confort.
El respaldo bastante durillo y el techo un dedo ya rozando la cabeza. Aquí no tenemos ningún tipo de reposabrazos, así que no entiendo por qué tenía que ser tan duro esta plaza central a este nivel. Lo siento. En este caso, bueno, llevamos aquí anclajes Isofix con canaleta y una tapa que, bueno, nos permite facilitar la instalación de la silla y a su vez cuidar de este tapizado. También llevamos en el asiento del copiloto los anclajes Isofix, incluso con top tether, al igual que en las banquetas traseras. Buenos acabados, se respira buena calidad, buena visibilidad por las ventanas, así que estas plazas traseras de un 10 tienen un 8,5. Está muy bien. Así que vámonos para adelante. Plazas delanteras, tenemos buena apertura. Aquí ya la puerta tiene otro tipo de acabado. Mantenemos el acabado duro en la zona alta. Aquí esta inserción en madera con buen entramado. Toda esta tira también en aluminio, pero con LED integrado para la iluminación interior. Esta polipiel en esta zona también le da mejor calidad. La maneta en negro brillo, otra polipiel en esta zona con estos pespuntes, todos los 4 elevalunas eléctricos automáticos, toda la regulación de los espejos exteriores, y aquí vemos también la bandeja de la zona delantera también gamusada. Aquí podemos ver los asientos, como tienen este corte muy bonito, también con este pespunte en este color, y vemos aquí el botón para los masajes y por supuesto la regulación eléctrica del asiento. Muy útil. Aquí damos un pequeño vistazo, entramos en el coche y lo primero que vemos es este gran cuadro, bueno, y además de la bienvenida que nos da Renault al entrar en este e-Tech del Megane. Y bueno, aquí vemos este escenario de 2 pantallas, está apaisada formato horizontal, está en vertical, y estas salidas aquí integradas que, bueno, le dan cierta calidez, ¿no?, al interior, porque está todo en un mismo elemento, está algo enfocado al conductor. Vemos aquí esta parte curva, tiene buen detalle, muy similar al Renault Austral que probamos hace una semana y va en línea con este nuevo diseño. Así que bueno, continuamos. Aquí vemos esta parte que es muy baja de la consola. Esto nos permite a que vamos con la pierna, no nos moleste en esta zona. Depende de la pierna de la persona, qué estatura tengas, te puede molestar más esta esquina o no. Esta solución para la carga inalámbrica tiene aquí esta parte engomada y ya. Y en esta zona, bueno, tenemos allí al fondo conector 12 voltios, muy al fondo, y aquí estos elementos que nos permiten regular los tamaños para los objetos. Aquí un portabebidas, aquí otro huequecillo y aquí otro hueco, y sí, llevamos aquí los 2 conectores USB. Un poco raro, si es verdad, pero bueno. Una guantera con buena profundidad, no está revestida, pero sí tiene una pequeña parte engomada al fondo. Y este reposabrazos solo se puede configurar en profundidad, más no en altura. Vemos también la guantera, tiene aquí el acceso de muy buen tamaño, no está revestido, totalmente plástico, pero sí está amortiguado, así que tiene buena calidad. Por supuesto, vemos un salpicadero con buen formato, buen detalle. Llevamos aquí también esta polipiel, esta parte es plástica, aquí está polipiel que, bueno, está forrando el plástico, pero va por toda esta zona también. Y este elemento aquí muy bonito que también lleva las luces LED. Por todo lo alto va también la parte en madera que le da buena terminación, justo llegando ahí a la puerta. Y en este caso llevamos el sistema de audio Harman Kardon y aquí una pequeña seña de identidad de la marca con este gallo ahí dibujado en el parabrisas. Por supuesto, la parte alta tenemos toda esta zona con las 2 bombillas LED, esta zona también, y por supuesto esta parte con el espejo interior. Como os he dicho antes, mirad
como tenemos de visibilidad por esa luneta trasera, es muy pequeña, y ya si llevamos a alguien o el reposacabezas, como va ahí ahora mismo desplegado, pues no tenemos prácticamente visibilidad. Es por ello que tenemos que tener activado el modo cámara, que si pulsamos aquí en el botón de encendido, encendemos el coche y ahí ya vemos cómo está activada la cámara. Aquí, bueno, tenemos otra cosilla, como lo vimos en el Renault Austral, que, bueno, tenemos estos tres elementos: la palanca de cambio, los limpias y el mando satelital para la parte multimedia. En muchas ocasiones me ha pasado, bueno, que he tocado sin querer los limpias para engranar la marcha, así que esto es algo que deberían de mejorar de cara a futuras actualizaciones, incorporar esto en este lateral, separar las luces o darle una pequeña vuelta a este sistema si quieren mantener aquí este sistema por palanca como lo lleva ahora mismo, ¿no? También no estaría mal a lo mejor implementar aquí o en alguna parte sistema por botón para lo que es la caja de cambio, pero bueno, como todo, vamos esperando a cómo van evolucionando las marcas. Por supuesto, aquí vemos esta leva, otra leva aquí, que es para la parte regenerativa, que lo hablaremos en la parte dinámica. Y aquí, por supuesto, más elementos de seguridad y de ajustes. Aquí el freno electrónico de mano y pedales en goma. Aquí no hay nada revestido ni nada. El volante tiene muy buena calidad. Los mandos también con esta parte negro brillo, esta parte así en aluminio, muy bonito, y el mando satelital que va aquí Multisense en esta zona. Todo muy bien rematado, me gusta cómo está resuelto este coche, y ya que lo tenemos encendido, nos ponemos en marcha a ver qué tal va en la carretera. Bueno, ya estamos al volante del Renault Megane E-Tech, el Megane eléctrico, una evolución dentro de este modelo impresionante. Recordar las primeras generaciones del Megane y ver este Megane es, vamos, increíble cómo ha ido evolucionando a nivel de diseño y ahora mismo también a nivel de tecnología y motorización. También es cierto que ha habido una época de, como pasa en muchas generaciones de los coches, que las transiciones entre ellas son menos notables, ¿no? Van evolucionando con pequeños retoques, cuando a veces los diseños funcionan muy bien, las marcas siguen apostando por ello y cambian lo justo. Pero en este caso esta evolución ya es algo mucho más rompedora, mucho más contundente. Aún así mantiene esencia de sus predecesores y es un coche que guarda un diseño, como os he dicho, pero que muy espectacular. Sobre todo porque gira cabezas por donde pasas. La verdad lo ves y te quedas un poco extrañado de qué coche se trata. Ya te fijas, por supuesto, si conoces de marcas de coche, ves el logo de Renault y ya te llama la atención. Es un coche que de verdad, desde que lo he estado probando toda esta semana, es un coche que ha girado cabezas por donde pasa. Es increíble. Pero vamos a hablar de lo que nos interesa en esta parte dinámica. Una parte dinámica donde este coche nos ofrece 218 caballos y 300 Nm par. Eso sí, con una velocidad de 0 a 100 en 7,5 segundos, pero velocidad limitada, la velocidad máxima limitada a 160 km por hora. Un coche motor eléctrico, caja automática pero eléctrica, de una única relación. Nos ofrece una puesta a punto muy buena. Tenemos una conducción muy suave, muy silenciosa. No notamos ningún tipo de crujido, desajuste en el interior. Algo de rodadura, pero también por estas grandes llantas que lleva esta versión Iconic. Es el tope de gama. Podremos sentir algo más de rodadura, pero debido a este perfil y este tamaño de llanta. Pero en sí el coche tiene un comportamiento exquisito. De verdad, no me esperaba tener tan buena calidad en este modelo a nivel dinámico. Luego tenemos un puesto de conducción muy enfocado al conductor, eso es de agradecer. La pantalla también de infoentretenimiento y navegación aquí a nuestra disposición y el cuadro de instrumentos con la lectura correcta. Ya como se ha avanzado antes, todo este tema, la palanca de cambios, los limpias y luego el mando satelital del multimedia, me resulta lioso, ¿no? Muchas veces he ido a los mandos de limpia para accionar la caja de cambio. Así que, bueno,
Si Renault quisiera mantener este tipo de solución, deberían de darle una vuelta de tuerca, buscar otra alternativa, incluso con Mercedes, que activó todo el tema de limpias en el lado izquierdo y separó el tema de luces en otro tipo de mandos, porque aquí en este lado izquierdo tienen espacio, y ya dejar un poco incluso más abajo esta palanca y evitar que nos tape en algún momento el cuadro de instrumentos. Aquí en esta pantalla en particular, mi posición de conducción, no he tenido problema con esta palanca, como me pasó en la prueba del Renault Austral, que sí en ciertos momentos, posición de estar sentado, me tapaba un poco, ¿no? En este caso no me pasa eso. Tenemos levas en el volante, pero estas levas son para gestionar todo el tema regenerativo, ¿vale? Nos da ese apoyo ideal, ¿no? Para cuando estamos en zonas urbanas, sobre todo, y no tener que recurrir al freno para llegar a una incorporación, a un semáforo. Pues el coche de esta manera retiene mucho más y podemos usar menos el freno, ¿no? El pedal del freno. Es un coche que, ya como os he dicho, aporta buena contundencia. El Multisense tenemos el modo Comfort, Eco, Sport y Perso. En el modo Sport ya se siente un nivel dinamismo muy vivo y eso es de agradecer. Incluso el volante se puede sentir igual asistido, pero algo más durillo, y aquí en cada cambio de la gestión del Multisense se nota como el coche está gestionado de manera muy progresiva, muy escalonada, ¿no? En cada modo de conducción mola mucho ese apartado. Luego la suspensión pues va tirando siempre a la parte de confort. Ahora mismo lo he seleccionado en modo Sport. El coche se siente aplomado, tiene una buena puesta a punto, sobre todo cuando vamos en curvas muy rápidas. El apoyo del coche también es correcto. No estamos ante un corte deportivo, ojito, no se trata de eso, pero sí tiene ciertos toques buenos para tener una conducción ciertamente divertida. Además, por la contundencia de la aceleración, aunque no es una contundencia ya de coches eléctricos de los primeros, que era, vamos, quiebracuellos total. Aquí poco a poco se nota como las marcas van dosificando todo este par que puede entregar de inmediatez los coches eléctricos, y aquí en el Megane está bien logrado, ¿no? Porque en los modos de conducción incluso se nota como esa aceleración está muy progresiva en cada una de ellas. En el Sport tiene algo más de contundencia, pero no llega a ser esa contundencia de que te quiebre el cuello de pegarte al asiento. En ese caso también tenemos una buena visibilidad por los espejos exteriores, con detección de ángulo muerto, buena altura y anchura, y en el espejo interior tenemos el espejo tradicional, pero además tenemos en este acabado la opción de cámara trasera. Aquí vemos el espejo con la cámara. La parte de uso, tenemos que acostumbrarnos al uso de esta cámara, como todo en la vida, ¿no? Pero le veo un pequeño problema de la posición de la cámara, profundidad ideal, porque el coche que venga detrás, en cuanto te llegue a distancia de seguridad muy cerca, prácticamente no le ves el morro a ese coche, solamente ves el parabrisas del coche, dependiendo del coche, por supuesto, pero generalmente pasa eso. Y te da una cierta sensación de que, ¡buah!, me ha golpeado el coche, ¿no? O tengo el coche aquí dentro, ¿qué pasa? No te permite esa regulación de trasera con el objeto trasero, ¿no? En este caso un coche. Luego te acostumbras y ya te adaptas fácilmente, y ante la duda siempre tienes los espejos exteriores que te van a permitir tener esa mejor visibilidad. Sin embargo, tenemos regulación de altura y disposición horizontal también en la regulación de esta cámara. También tenemos ajuste de brillo, y esto, bueno, nos va a permitir hacer un uso mucho más personalizado y al gusto del conductor. Además, el puesto de conducción es cómodo, los asientos sujetan bien, tienen buena sujeción. Tenemos, como os he dicho, la parte de masajes disponible para ambos asientos. Ojo, esto en este acabado Iconic, que es el más completo, y regulación eléctrica. Incluso podemos guardar en memoria esta configuración y ya así poder facilitarnos el uso con nuestro perfil. Además, el navegador, al ser con todo el sistema Android de Google para la parte de automoción, tenemos una parte predictiva que nos va, según la fórmula de ruta que generemos, de la ubicación que tenemos que ir. Toda esa fórmula que genera Google Maps pues nos va a permitir saber con qué batería vamos a llegar, incluso para regresar, y obviamente trazará la ruta más ecológica o mejorada para poder regresar con buena autonomía. Todo esto también va a tener una parte predictiva para el uso de frenada. El coche va
poco a poco gestionando todo este sistema para ayudar a nivel predictivo el uso de esta frenada y de esta parte de la conducción. Tiene cámaras 360, que también ya habéis visto un poco, que esto permite toda esta visibilidad más que correcta para este coche. Un volante que tiene muy buen tacto, buen diseño, buen grosor, tiene buen acabado, va achatado en esta parte superior y la parte baja también resulta algo extraño. Además, esta zona aquí no es totalmente circular, tiene un ligero achatamiento también, y bueno, es de costumbre, ¿no? Al final te adaptas, tampoco le veo mayor problema. Ya también hemos probado, como en el Tesla Model S, volante ya espacial, y en ese tipo de volante ya tan radical sí notamos ciertas deficiencias al uso, poca ergonomía en ciertos momentos, por supuesto, y en estos casos no es que sea un problema excesivamente grande, no, es, bueno, costumbre, y que, bueno, en algunos momentos sientas que, bueno, no tienes esa circunferencia perfecta, pero bueno, le da este aspecto más deportivo, más fácil para entrar y salir, bueno, lo que siempre suelen justificar para el uso de este tipo de volante. En el caso de consumo, a ver, esta batería de 60 kilowatts es alrededor de los 415, 400 kilómetros más o menos de autonomía. A nosotros nos ha dado eso, incluso en algún momento nos ha dado algo menos, depende del uso que le hemos dado durante los últimos trayectos, va gestionando ese consumo medio, y nosotros en consumo medio estamos marcando ahora mismo unos 18 kilowatts hora, y hemos llegado también a 21 kilowatts hora. Hemos estado en ese rango de consumo combinado. Es verdad que en algún momento se ha podido bajar un poco, sobre todo en tema de ciudad y en modo eco. Ahora mismo vamos en modo sport, así que vamos con un ritmo tranquilo, respetando los límites. Vamos con esa pegada que podemos tener de manera inmediata gracias a este modo multisense, y podremos tener este uso, ¿no? Por eso os digo que este consumo entre 18 a 21 kilowatts hora de media no está nada mal para el coche con 218 caballos, 300 Nm par y 7,5 de aceleración de 0 a 100. Así que es un coche que me ha gustado. El aplomo, la frenada también muy directa, en cuanto pisamos ya el pedal notamos esa frenada, no hemos acusado ningún tipo de fatiga, tampoco hemos hecho el cabra con este coche porque tampoco amerita una conducción extrema, porque es un coche urbano con ganas de salir un poco fuera en la periferia de la ciudad. Ahora bien, con todos los modelos que tenemos eléctricos en el mercado, ¿vale o no vale la pena el Megane eléctrico? Pues bueno, eso sencillamente se los voy a comentar ahora al detenernos, y os cuento en el veredicto final. Acompáñenme. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Megane E-Tech, el Megane 100% eléctrico. ¿Quién lo diría? Un modelo tan mítico para Renault como es el Megane se pasara a este mundo eléctrico. Sinceramente me ha parecido un acierto lo que ha hecho Renault en este modelo. Un coche amplio, cómodo, una puesta a punto muy alta, muy buena, una autonomía en el entorno de los 400 kilómetros, también muy aceptable, buen maletero, diseño espectacular, para gustos colores, como siempre es muy subjetivo, pero gira cabezas por donde pasas, y es un coche llama mucho la atención. Su precio, esta unidad en particular, que es la más alta de gama, está en los 50.000 euros, 49.700, extra más, extra menos, pero está en ese entorno de precio. Versión de acceso a la gama está en 42.000 euros, esto siempre sin descuentos ni promoción. ¿Vale la pena o no este modelo Megane eléctrico? Sinceramente, señores, sí, vale la pena. Un coche que me ha gustado, un coche que me parece que reúne todo lo que buscas en un coche a día de hoy, pero obviamente con toda esta parte eléctrica en su motorización. Potencia justa, o sea, para lo que necesitas, y buen par, buena dosificación de los modos multisense. En líneas generales, buen coche. Su única pega, la luneta trasera. Me parece de lo peor que hay en el mercado, muy pequeña, y por eso tienes que recurrir a tener una cámara trasera para poder ver por ese espejo tipo cámara. Un concepto también que te tendrás que adaptar, ya por lo que os he comentado en la parte dinámica, pero tampoco hay mayor problema. Renault con esto ha intentado solucionar este pequeño problema que lleva
en esta luneta trasera. Sin embargo, todo lo demás me parece un coche correcto, muy bien de precio, en un rango que está ahora mismo, tanto por ser eléctrico como por los coches como están a día de hoy, yo creo que no es tampoco tan disparatado. Pero eso ya queda a vuestro criterio y podéis comentar aquí debajo qué os ha parecido este Megane, y si tenéis más dudas, también comentar aquí debajo, ¿vale? Muchas gracias por seguirnos. Si aún no lo has hecho, darle aquí clic al botón de seguir, de suscripción en el canal y por supuesto dejarnos un like. También tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también tenemos la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Muchas gracias y nos vemos a la próxima entrega. Hasta pronto.